Hola a todos, bienvenidos a este tercer encuentro de literatura japonesa. Hoy vamos a estar hablando del libro La policía de la memoria de Yoko Ogawa, publicado acá en Argentina por Tusquets. Es un libro escrito en 1994 y hoy nuevamente me acompaña el escritor y especialista en literatura japonesa Miguel Sardeña. Buenas noches, Miguel. Mauro, ¿qué tal? Buenas noches. Una alegría juntarnos de nuevo para seguir con este pequeño ciclo que armamos sobre literatura japonesa, con estos textos, ¿no? Un placer nuevamente estar con vos, hablando de algo que nos encanta. Y antes de empezar a hablar, ¿no? Del libro que nos trae hoy, bueno, quiero decir, primero que se suscriban a los dos canales, que es muy importante también, ¿no? Para este contenido que generamos, que se suscriban al canal de Miguel Sardeña en YouTube y al canal de Entrevidas TV también en YouTube, que bueno, nos ayuda un montón a nosotros. Y también, todavía no vamos a nombrar, ¿no? Pero después, más cerca del final del video, vamos a estar nombrando el título que va a ser el libro del que vamos a hablar en el cuarto encuentro, por ahora último encuentro en esta etapa. Ya vamos a hablar de él. Y bueno, pasamos a hablar un poquito de este libro, ¿no? Un libro que nos gustó mucho, de hecho por eso lo elegimos. Además tuvimos varias personas que comentaron acerca de esta autora, de este libro que llegó hace poco al país. Y bueno, es una distopía, ya vamos a hablar un poquito más, ¿no? Vamos a profundizar un poco. Pero es la historia, bueno, en una isla que podría ser cualquier isla, porque no nombran, ¿no? Puntualmente de qué isla están hablando, puede ser Japón, puede ser una isla. Bueno, pasa algo que empiezan a desaparecer los objetos. Y después de desaparecer los objetos, el olvido de estos objetos, ¿no? Cosas, bueno, diferentes cosas que vamos a estar nombrando después, ¿no? Son un montón. ¿Y por qué la policía de la memoria? Bueno, la policía de la memoria es, bueno, digamos que un régimen dictatorial, ¿no? Sería Sí, que persigue a la gente que todavía tiene ese don de no olvidar, ¿no? De no olvidarse de las cosas. Bueno, si querés contar un poquito, ¿qué te pareció? Eh, sí, ¿Por qué la elegimos? ¿No? Que a veces la gente nos pregunta, ¿por qué la elegimos? Más allá de que muchas personas nos pidieron que hablemos de este libro. sí, estuvo bueno, Mauro, abrir el juego para que la gente que nos mire también participe en la elección de los libros. Aunque lo único que hizo eso fue corroborar también nuestros propios gustos, y eso es muy interesante. Las elecciones fueron también por el mismo lado que íbamos nosotros, es muy curioso eso, uno va también formando una comunidad en torno a gustos parecidos. Hubo también dos situaciones interesantes que sucedieron, lo digo porque esto también puede funcionar como una botella del mar para futuros ciclos. Algunas de las recomendaciones o de los deseos que expresó la gente que nos ve es de que habláramos de clásicos, que habláramos de Mishima. Bueno, Mishima es una posibilidad para el futuro. Hablar mucho más de Tanizaki, de Kensaburo Ue. Bueno, esos son autores que van a quedar para una Nagai Kafu, hay un montón. Esos son autores que van a quedar para una próxima oportunidad en un ciclo que tenga otras características, no el de estas características, que eran autores que fueran publicados de manera casi inmediata y contemporánea Sí. a nosotros. Sí, también está bueno esto que la gente sepa que el criterio también era bueno, que sean libros que se Sí, pudieran conseguir con facilidad, algunos actuales, más allá que se escribieron hace mucho tiempo, algunos están llegando recién ahora al país. Y está bueno esto que decís, ¿no? Que tomamos nota de todos los títulos, los autores que nos pasaron, para en otro sí, momento por ahí estar, por ejemplo, abocados a clásicos y bueno, totalmente. hablar de otros libros. Miguel, Déjenos el comentario, queda abierta esa posibilidad, déjenos un comentario aparte, acá debajo del video, si quieren que profundicemos en esa línea, siempre ayuda un feedback y saber qué es lo que están buscando. Y déjame contestar con más precisión la pregunta que hiciste, ¿por qué nos gustaba también este libro? Bueno, fíjate lo que es el título, ¿no? La policía de la memoria. Pensar en una distopía en esos términos, en el mundo que nos toca vivir ahora, donde parece que estamos atravesados por cierta policía del pensamiento, ¿no? Digo, sí. policía del pensamiento cuando uno piensa en la policía de la memoria. Esta idea de la policía del pensamiento es una idea de Orwell de 1984. Bueno, conforme sigamos avanzando en esta charla, en este encuentro, vamos a ver que de algún modo Orwell está aludido, aunque no sea para recorrer el mismo camino que recorrió Orwell,
pero bueno, parte de que casi es un elemento de nuestro inconsciente colectivo Orwell, ¿no? A partir de la obra que construyó. Y sabes que, bueno, ahora hablando puntualmente, ¿no? Después vamos a nombrar a 1984 y alguna que otra distopía más que tenemos ahí en mente. Yo cuando hacía la pequeña intro de qué va la novela, no quise ampliar demasiado porque tenés un fragmento marcado, ¿no? Que está casi al principio del libro, que en ese fragmento ya tenemos como con una precisión, ¿no? Quirúrgica de qué va el libro. Sí, sí, sí. Bueno, algo que podemos marcar también como un elemento característico de esta novela, que es una novela abundante, generosa, tiene 390 páginas, es que empieza muy bien, Sí. empieza de inmediato la historia, no es remolona. Esto me parece que es interesante, sobre todo cuando uno habla de literatura japonesa, que a veces tiene un tiempo que parece funcionar en otra dimensión, ¿no? Bueno, esta novela es una novela que van a suceder un montón de cosas. Que va a ir a toda velocidad. Es una novela donde es imposible aburrirse. Esto me parece que es interesante. Es Y muy déjame leer, interesante lo que decís, sí, porque es, primero que arranca muy bien, ya de entrada, y además tiene mucho ritmo y pasan muchas cosas. Esto también es importante para la gente que vea el video, ¿no? El que por ahí se asusta con la cantidad de hojas, puede pasar, ¿no? O por ahí busca otro tipo de lectura, que acá se van a encontrar con una lectura vertiginosa y donde pasa demasiado. No es, digamos, por ahí la típica lectura japonesa que es más tranquila, ¿no? Sí se va a más encontrar con belleza, contemplativa. exactamente. Por eso está bueno que también no se asusten y que la lean porque la verdad que vale la pena. Sí, mira, podemos compararlo con el encuentro anterior, con Kawabata y Segundo Matrimonio. ¿Qué es lo que sucedía? Si bien era una novela mucho más breve, de muchas menos páginas, debía tener 120, 130 páginas. Ustedes saben, como nosotros, que la cantidad de páginas en una historia es un dato estadístico que le puede interesar a un burócrata y no a un lector. Pero bueno, lo digo porque estamos pensando en la velocidad en la que transcurre la historia, no simplemente por eso. No tiene mayor importancia que eso. Pero ¿qué es lo que sucedía en Segundo Matrimonio en Caguata? Había dos viajes en tren, había un manzano, había una hija que se decidía a casar e interpelaba a los padres sobre ese matrimonio que tenían ellos y no mucho más. Casi que he resumido Segundo Exactamente. Matrimonio y quizás me he extendido en ese resumen. ¿Qué es lo que sucede en la Policía de la Memoria? No, todo lo contrario. De Muchísimo. hecho, nosotros vamos a tomar algunos elementos y no nos vamos a extender demasiado, porque si uno recorriera los grandes hitos que tiene la novela, Para son muchas cosas. numerosos, Sí. son numerosos. Esa, digamos, es una primera diferencia que podemos marcar, que es una diferencia de estética, es una diferencia de búsqueda. Acuérdense siempre que lo que a nosotros nos interesa como lectores es no pensar tanto en argumentos y en tramas, sino pensar en estéticas, en búsquedas incluso filosóficas. Nos interesa una historia en la que pasen cosas, pero al momento de quedarnos con esa historia, nos vamos a quedar con un perfume, con una alusión, con una sensación incluso táctil. Bueno, eso es lo que tiene que prodigar una buena novela y no simplemente un buen argumento. Bueno, Voy antes de que entonces al leas, comienzo. nombraste lo de perfume, Sí, pero después vamos a hablar las cosas que van desapareciendo, el perfume es uno, ¿no? por supuesto que no fue casual esa alusión al perfume, Mauro. Comienza así la novela. Comienzo literalmente por el tercer renglón. Le está hablando la madre a la hija. Le dice: mucho antes de que vinieras a este mundo, me decía mi madre cuando yo era más que una niña, la isla estaba repleta de cosas que han desaparecido paulatinamente y que ya no se encuentran entre nosotros. Se trataba de objetos, conceptos e incluso seres vivos de lo más variado y con las más diversas características. Cosas maravillosas que ni siquiera tú, mi niña, eres capaz de imaginar. Yo escuchaba embelesada, con los ojos bien abiertos y sin perder detalle, cada una de las palabras de mi madre. Tras su desaparición, continúa diciendo la madre, el recuerdo de cada uno de esos objetos va escurriéndose poco a poco de nuestra memoria y desbordándose como gotas de agua para precipitarse al profundo pozo del olvido. Si vives aquí, ten por seguro que a ti también te sucederá, y lo único que cabe preguntarse es qué será lo primero que olvides. Pero dime, mamá, ¿sentiré miedo cuando eso suceda? Preguntaba yo, llena de aprensión. Ni lo más mínimo, replicaba ella. Sucede sin que apenas te enteres. No sentirás dolor ni fatiga. Muy bueno, muy bueno. Fíjate qué interesante esto, que está describiendo de manera abstracta un fenómeno
está describiendo a partir de las ideas un fenómeno que todavía no pudimos ver desarrollándose. Simplemente es la madre explicándole qué es lo que sucede en la isla a una niña en el comienzo de una novela que todavía no sabemos cuál es la carga real que tiene esta historia, ¿no? La protagonista, para los que todavía no leyeron el libro, es una escritora, ¿no? Que en un momento busca escribir una novela, ya vamos a hablar un poquito más de lo que pasa, pero también decir que la madre de la narradora o de la protagonista tiene, a contramano de muchas de las personas que habitan esa isla, tiene el don de no olvidarse de las cosas que desaparecen, ¿no? Y tiene, bueno, una serie de cajones en las que guarda algunas de las cosas que fueron desapareciendo en la isla. Ella las oculta. Y de hecho, una de las cosas que oculta y que cada tanto bueno, es como que como un juego con la hija le enseña estas cosas que se van olvidando, es el perfume, ¿no? Exacto. Eh, Fíjate qué fuerte, ¿no? Pensar, esta es la idea de lo que acabamos de leer del fragmento. Hablamos primero de objetos que desaparecen, estamos hablando ahora de perfume. El perfume es el primer elemento del que tenemos conciencia que desaparece. Pero no se habla solo de objetos, sino que se habla de conceptos también. Es la desaparición de conceptos. Lo dejo ahí bueno, conceptos, picando. sí, muy Sí, picante eso. Más que épica. Y bueno, pájaros, desaparecen muchas cosas, ¿no? sí, De hecho, también en un momento cuentan que a raíz de ciertas cosas que van desapareciendo, los habitantes tienen que resignificar su vida, porque por ahí desaparece algo que hace cambiar que la profesión de una persona ya no se pueda ejercer porque faltan ciertas cosas, ¿no? Eso también sí. está muy bien logrado. Sí, sí, sí. Entonces, sigamos en el relato de los hechos. Entonces tenemos una isla que podría ser el mundo entero, podría ser donde nosotros también vivimos, es como dijiste al principio, nunca está especificada la geografía, así que podemos pensar en el mundo entero, donde desaparecen las cosas. Hay policía, esta policía de la memoria, que se encarga de inspeccionar los recuerdos. La policía inspecciona los recuerdos. ¿Por qué inspecciona los recuerdos? Porque hay personas que son inmunes al olvido. Son casos de memoria perenne, así lo llama Yoko Gawa, o así lo llama la narradora de la que se vale Yoko Gawa. Casos de memoria perenne, como esta madre que no consigue olvidar y que tiene una hija que no está atravesada por este don, sino que la hija, que es la que va a conducir esta historia, olvida, como la mayoría de la gente en esa isla. Sí, y bueno, lo que decías recién, ¿no? De la policía de la memoria se dedica a perseguir a la gente que tiene ese don para hacerla desaparecer, ¿no? En un momento la madre le dice a la protagonista, a la hija, después de la desaparición, o sea, de cada desaparición, la gente sale a la calle e intercambia sus opiniones y pareceres acerca de aquello que ha desaparecido antes de que su recuerdo se desvanezca por completo. Me pareció muy interesante esto. Como la gente Sí, sabe que primero desaparecen las cosas y después eh, terminan olvidando, ¿no? Es como que en ese periodo salen a, bueno, digamos, a hablar de este tipo de cosas que están por olvidarse. Y te quería sí, preguntar un poquito, ¿no? Porque en un momento habla de nostalgia prematura. Y te quería preguntar un poquito, ya hablando puntualmente de cosas por ahí que te pasaron a vos, ¿no? ¿Qué cosas que desaparecieron te generan nostalgia? sí. Es genial eso. Mira, una de las primeras cosas en las que pensé es en una cajita de música. Yo me acuerdo en la casa de mis padres, en la casa de la calle Yacucho, donde, bueno, todavía se conserva en la familia, pero prácticamente no voy. Había en un lugar de privilegio una cajita de música que uno abría la tapa y se escuchaba la música. Bueno, esto también sucede en la novela. Y yo me había olvidado de la existencia de esa cajita de música que estuvo durante toda mi infancia en la casa de mis padres y creo que se transformó casi en un emblema de lo que es la casa de mis padres. Pensé inmediatamente en eso, pero también me separé de algunas otras cosas porque sabía que este era un tema del que queríamos hablar, porque es uno de los primeros temas que dispara la novela, pensar en las cosas que han desaparecido y que nos generan nostalgia. Pensaba, por ejemplo, en estas estampillas, son estampillas japonesas Sí, que yo conservo. Me parece que esta es una práctica abolida, la de enviar sí, cartas por correo postal. Estas corresponden a cartas que recibí de Japón, donde
no guardé la carta, pero guardé las estampillas. Me guardo el detalle concreto de qué es lo que contenían estas cartas. Y hubo un último elemento antes de darte paso a vos para que también cuentes qué idea te disparó esto de la nostalgia. Tengo unos muñequitos de He-Man, con los que ahora juega Luciano. Uy, no, acá se coló un ninja. Se ve que ya desde entonces me gustaban estas cosas. Sí, sí, lo de los muñecos de He-Man y todo eso, bueno, habla de nuestra época, ¿no? Que coincidimos. ¿Sabes que me interesa invitar a la gente a que en el video, también abajo, ahí apareció Skeletor, que en el video nos Perdió dejen, las piernas, Skeletor. bueno, sí, puede fallar, pero me interesa, ¿no? Y nos interesa que la gente comente en el video qué cosas que desaparecieron les da nostalgia, ¿no? Uno puede ir a cosas que obviamente va a aparecer uno y va a decir, sí, todavía está, pero bueno, no es lo mismo. Que está No, está el para los valero, nostálgicos. claro, el valero, el yo-yo. Pueden haber hasta golosinas que a uno le trae recuerdos. Eso, yo me acuerdo del tubi que uno antes comía, era increíble. Decís, te Sí, trae esos tenés recuerdos, razón. ¿no? Cuando nos juntamos, bueno, en su momento a hablar de estos temas, te aparecen las galletas champagne, cosas que vos decís, bueno, te dispara a otro momento de la vida que ya no está más, te da cierta nostalgia. Está bueno invitar a la gente, ¿no? A que comente, que también es interesante. Es muy bueno esto que decís de las estampillas también, ¿no? Eh, Sí, déjame agregar algo. También contento de leer lo que dice la gente, a ver si participamos de la misma nostalgia. Fíjense el recorrido que estamos haciendo. Estamos transformando en una metáfora aquello que en la novela es algo concreto, palpable y real. En la novela no hay una nostalgia de cosas viejas simplemente porque han crecido y ha pasado el tiempo y la sociedad y el mundo ha virado hacia otro lugar, sino que lo que sucede es, como debe ser en una buena novela, es concreto y real. El perfume desapareció y se acabó, no existe más el perfume, no se percibe el aroma del perfume ni se puede entender qué son esos frasquitos si se los llegan a ver, porque con la desaparición de la cosa desaparece después también la palabra y ya exacto, no cuentan tampoco con la palabra que designa perfume, que designa pájaro. Cuando desaparecen los pájaros, desaparece también la idea de pájaro. Con la desaparición del objeto, desaparece también el concepto. exacto. ¿Sí? Desaparece el ticket de ferry, por ejemplo. Fíjense qué interesante. Y ahora, bueno, entre las cosas que desaparecen, que hay una parte bueno, ahí tenés algo marcado y me parece que es un lindo momento para que aparezca ese fragmento, ¿no? Cuando habla Sí, de que desaparecen las rosas, sí, y, sí. y hay un Eh, fragmento espectacular. sí, vamos ahí, vamos ahora a ese lugar. Quería antes contar algo. Que viene a cuento de esto, que me parece que es una puerta que abriste, que me parece hermosa, y quiero que me la dejes aprovechar, porque es algo que yo también en mi recorrido, si bien hicimos cada uno una lectura por separado, es interesante que nos fuimos deteniendo en algunos lugares parecidos, lo que habla de que es una novela donde genera un cimbronazo. Y con esto de la nostalgia prematura, yo me separé también una idea que quisiera aprovechar un poco más, porque dentro de las resonancias internas que tengo en la cabeza, me hizo acordar de un poema de Borges. Vieron que uno cuando lee no puede evitar leer con los libros que tiene en la espalda o en su biblioteca Sí, y a la luz de la vida que le tocó vivir, ¿no? Ese es un poco, eh, nadie llega de manera pura a un texto, sino que lee a partir de todo eso que ya tiene encima. Y me hizo acordar de un poema hermoso de Borges, hermoso y terrible. Ya saben ustedes que la idea que nosotros tenemos de la belleza está asociada a lo terrible, ¿no? Cuando decimos que algo es bello también es terrible. Y me separé un poema de Borges que está en sus obras completas, en el tomo 3, en La Cifra, que es un libro del año 1981, que se llama Nostalgia del Presente. Fíjense que hablamos recién de una nostalgia prematura, Borges ya hablaba de una nostalgia del presente. ¿Qué es esto de la nostalgia del presente? Bueno, les quiero leer ahora este poema porque yo cuando lo leí hace muchísimo tiempo, sentí el efecto de una revelación, que es lo que sucede cuando uno lee algo que ya habla de nosotros de algún modo. Dice así el poema de Borges. Nostalgia del presente. En aquel preciso momento, el hombre se dijo, ¿qué no daría yo por la dicha de estar a tu lado en Islandia, bajo el gran día inmóvil y de compartir el ahora, como se comparte la música o el sabor de una fruta? En aquel preciso momento, el hombre estaba junto a ella en Islandia. muy bueno, Esa es muy la bueno. nostalgia del presente.
Bueno, yo Bueno, pensaba, Mauro, ¿qué no daría yo por estar en Japón y estar viviendo Japón? Y creo que estamos en Japón en estos momentos. Me parece que eso tiene algo de la nostalgia del presente. Creo que nos pasa todo el tiempo. Anhelar algo con que verdaderamente lo estamos viviendo en última instancia. Así que la resonancia me hizo pensar en este libro. Y la particularidad que tiene la cifra, este libro de poemas de Borges, es que tiene muchos poemas japoneses. Tiene el poema El Go, tiene un poema que se titula Shinto, tiene los haikus. Borges escribió haikus y escribió tankas también, y justo se da la casualidad que están en este mismo libro que sentí evocado a partir de la lectura de Yokogawa. no, es muy bueno, es muy bueno. Y hablando, o sea, voy a volver a nombrar el libro por si el que se está enganchando o no en este momento. Estamos hablando de La Policía de la Memoria, de la Memoria, de Yoko Ogawa, publicado acá en Argentina por Tusquets. Que la verdad es un libro que recomendamos mucho. Ahí tenés algo separado de la parte de las rosas. Sí, vamos a eso que ya lo introdujiste, retomemos cuál era la idea de este recorrido. Leímos, voy a decir las páginas por si alguien nos está siguiendo o quiere volver a ver este video con el libro abierto. La parte que leí antes es de la página 9, que es del capítulo 1, es cuando comienza, que la niña está evocando una charla con la madre, donde la madre le explica cómo es este fenómeno de la desaparición de las cosas, y la pregunta que se hace la nena, que es pequeña en ese momento, le pregunta, ¿sentiré miedo cuando eso suceda? Y la madre le responde, ni lo más mínimo. Sucede sin que apenas te enteres. No sentirás dolor ni fatiga. Una mañana de un día cualquiera, al despertar, algo se habrá esfumado de tu vida, dejando intacto lo demás. Y entonces, tan solo percibirás un tibio desajuste con respecto al día anterior. Ese es el único efecto que va a sentir. Ahí no lo está contando. Ahora, como toda buena novela, no alcanza con contarnos las cosas, sino que necesitamos que nos las muestren para que nosotros le creamos. Lo que sucede en la página 71 es que Yoko Gawa, que es una excelente autora, nos va a mostrar ese fenómeno. Ese fenómeno que primero nos contó, ahora lo pone en escena. Yo voy a leerles de corrido diferentes fragmentos para que no sea tan largo, porque si no serían 3 hojas, no voy a leer 3 hojas, sino que voy a leer el comienzo de algunos párrafos y después las imágenes van a acompañar esos saltos temporales que voy a hacer. La idea, como les digo, es poner en escena esta desaparición de un objeto, y fíjense que es un elemento bastante complicado, porque es pasar del puro conocimiento de algo a la desaparición. ¿Cómo cuento las rosas y cómo cuento después la desaparición de esas rosas? Cuando yo tengo la mirada puesta en el personaje. No tengo un narrador que me lo pueda estar explicando, sino que tengo una primera persona contándome de primera mano qué es lo que ve. Entonces pasar desde ese conocimiento a la ausencia de conocimiento, bueno, requiere mucho talento para narrar. Eso es lo que vamos a leer ahora, si te parece bien, Mauro. Perfecto, vamos. Vamos. Página 71, entonces. Cuando desperté a la mañana siguiente, sentí el pálpito de una nueva desaparición. Mientras masticaba, reflexioné sobre qué podría haber desaparecido en esa ocasión. Mis sospechas se confirmaron. En el jardín de rosas no quedaba ni una sola de sus flores. Solo las hojas y sus espinosos tallos permanecían inalterados como huesos descarnados clavados en el terreno inclinado. La suave brisa que soplaba procedente de la cima del cerro, donde había estado el observatorio ornitológico, era lo único que proveía de algo de movimiento al lugar, haciendo vibrar las hojas y oscilar los tallos, y que la alfombra de pétalos que aún quedaba sobre el suelo se arrastraba mansamente hacia el riachuelo. El resto de las especies de flores se encontraba en perfecto estado, igual que siempre. La brisa parecía dedicarse exclusivamente a empujar los pétalos caídos de las rosas, dispersándolos por el suelo. Pasear por un jardín de rosas sin rosas resultaba tan desolador como observar los vestigios dejados por la actividad de los jardineros, entablillados y fertilizantes cuya acción se había tornado inútil. El murmullo del arroyo no llegaba hasta allí, y mis oídos sentían el cosquilleo del sonido blando de mis pisadas al hundirse en la tierra porosa. Miren ahora. Metí las manos en los bolsillos de mi abrigo y continué ascendiendo por la ladera del cerro, como si estuviera deambulando por un cementerio en cuyas lápidas no constaban los nombres de los enterrados. Me di cuenta de que ni contemplar los tallos, sus espinas y hojas,
ni leer los carteles explicativos instalados a su lado, me bastaba para recordar qué flor había predominado en el jardín hasta ese día. No, maravilloso, maravilloso como lo cuenta además, ¿no? Con la belleza que lo No, cuenta. pero fíjate qué brillante, que te está hablando. Primero te dice que la única flor que desapareció son las rosas, te habla de las rosas caídas en el arroyo, te habla de que camina por ese piso aterciopelado, después dice que es como un cementerio, que no entiende lo que ve, y que incluso los nombres que lee en los entablillados no lo puede reconocer. Fíjate cómo pasó del conocimiento a la desaparición de ese conocimiento. Y te habla de lápidas, de las cruces como lápidas. Bueno, es una imagen La imagen es terrible, terrible además resonante. cómo lo cuenta, ¿no? En un momento la protagonista se pregunta cómo es posible añorar lo que no se recuerda, ¿no? Sí, Pareció sí, muy muy buena bello esa eso. pregunta. Sí. O Hay sea, una canción de Sabina, ¿no? De Joaquín Sabina, añorar lo que nunca jamás sucedió. Bueno, tiene no. algo de eso. Bueno, todo, viste que todo parece de repente, todas las conexiones que vamos encontrando. Es una novela para ampliar muchísimo más, ¿no? De hecho, bueno, hablando un poquito más de qué va, ella termina ocultando, ¿no? A su editor. ¿Por qué lo oculta? Bueno, porque el editor tiene el don de no olvidarse de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, eh, supuestamente, porque en realidad tampoco se lo dice, ella lo oculta sin que se demuestre que lo están persiguiendo, ¿no? Este editor Sí, supone que lo persiguen por este don que tiene y ella lo termina ocultando en un lugar diminuto de la casa. sí. Y él también termina accediendo a entrar en la clandestinidad y a desaparecer de su vida cotidiana, de su familia, de sus afectos y de su trabajo, simplemente para permanecer durante muchísimo tiempo en una guardilla. Es muy curioso. Bueno, la novela, esto digámoslo también, tiene un recorrido que va avanzando desde la distopía y una historia que es absolutamente verosímil hacia el surrealismo, ¿no? Sobre el final explotando ese surrealismo, más allá de lo que le podemos contar en este encuentro sin estar hablando más de la cuenta. Pero digo, hay un contenido que va avanzando hacia ese surrealismo, Y también se van a encontrar vinculado con la desaparición de cosas, ¿no? sí, A eso me refería. y también se van a encontrar con otro personaje, un anciano que también tiene su papel importante, ¿no? Un anciano que también había sido interrogado por la policía de la memoria, pero la ayuda a la protagonista. Después, bueno, no hay que dejar pasar por alto que es una autora, ya hablando puntualmente de la autora, Yoko Sí, Gawa, muy importante, que ganó un premio muy prestigioso, el Akutagawa, no por este libro, sino ella en particular. Este libro se escribió en 1994 y fue finalista en de dos premios, uno en 2019 y otro en 2020. O sea, estamos hablando de una escritora muy prestigiosa, ¿no? Y contaba un poquito que en esto de ir chusmeando y leyendo, la nombraron este libro en un prólogo. sí, sí, es así como decís, es una autora resonante, importantísima, no solo en Japón, sino en el mundo entero. Y lo que me encontré estos días, te lo compartí de inmediato, Mauro, pues me resultó muy llamativo. Me lo encontré en el libro de Byung-Chul Han, No Cosas, editado por Taurus, que está ahora en las mesas de las librerías, así que es un libro publicado ahora, estos días. Y Byung-Chul Han, saben ustedes que es uno de los filósofos más importantes. Creo que está él y Slavoj Zizek como los dos filósofos más importantes que nos están contando el mundo en que vivimos, cada uno a su modo y con su ideología, por supuesto, ¿no? Pero cada uno nos está contando el mundo en que vivimos. Y me llamó la atención que Byung-Chul Han mencione La Policía de la Memoria, que es un libro de 1994, para decir lo mismo que estamos diciendo nosotros hace un mes por lo menos, que es desde que empezamos a plantear esta posibilidad de hablar de ella y hablamos de ella también en el tráiler ofreciendo la posibilidad de hablar de este libro. Nosotros dijimos que a pesar de que es un libro del año 1994, nos está explicando el día de hoy, de Exacto. ahora. No nos está explicando en 1994, sino que incluso nos está explicando de algún modo la actualidad, el día a día y también el tiempo que vino con la pandemia y quizás con la pospandemia. Bueno, Yoko Gawa vino a explicarnos eso, aunque sea de manera prematura antes de que esos eventos sucedieran. Y encontrar que este autor, que es uno de los filósofos del momento, menciona este libro en su nueva obra, bueno, fue muy llamativo. El libro se llama No Cosas, y lo menciona incluso
hace un recorrido diferente al que estamos haciendo nosotros acá, porque habla de que la información es la que se usa para tapar nueva información, y en realidad no es que desaparecen las cosas, sino que esa suerte de acumulación de cosas es lo que, bueno, lo que nos está transformando la vida y lo que nos está borrando algunos elementos. Pero dice así, déjame leer el principio nada más, así no me extiendo en esto. Si les interesa esta rama filosófica y esta mención que vino, bueno, ya lo pueden buscar por su cuenta. Pero dice así en el comienzo del prólogo, los primeros renglones, dice: la policía de la memoria puede leerse en analogía con nuestra actualidad. También hoy desaparecen continuamente las cosas sin que nos demos cuenta. Bueno, este es el comienzo de Byung-Chul Han. Me pareció muy llamativo porque, Bueno. bueno, le hemos ganado de mano por escasos días, pero me llamó la atención encontrarme con esto. Abrí el libro en la librería y digo, caramba. No, muy bueno, muy bueno. Sé que cuando leía la novela también me quedaba pensando en esto de los objetos, ¿no? Y funcionan también los objetos como una especie de portales al pasado, ¿no? Sí, está muy lindo eso, sí, 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 sí. Bueno, nosotros somos quien somos hoy por aquello que nos tocó vivir en el pasado también, así que esa cancelación del pasado tiene resonancias que me parece que son muy importantes. Estamos a las puertas, Mauro, no sé si querés entrar por Sí, ahí, ya que has entornado la puerta, creo que tenemos 1984, creo que hay que mencionarlo con un exacto. poquito más de detalle, ¿no? De George Orwell. Sí, bueno, también, si bien obviamente son distopías, son toques diferentes, van por otro lado, pero tienen que ver también, ¿no? Con este libro. Y también está Fahrenheit. Sí, sí. Detengámonos en esos dos Pero, elementos, en sí, 1984 y en Fahrenheit. Son las dos distopías más importantes que ha dado la humanidad, supongo yo. Podemos incluir alguna más, podemos incluir esas dos, podemos sumar Un Mundo Feliz. sí, Me parece que Un Mundo Feliz se merece ese lugar. Y déjame sumar también Señor del Mundo de Benson, en la traducción del padre Castellani. Creo que son los libros más importantes para entender lo que nos pasa en cualquier momento y en cualquier circunstancia, entender el mundo que nos toca vivir. Son estas las obras que hay que leer. Las digo de nuevo: 1984, Fahrenheit, Un Mundo Feliz y Señor del Mundo. Creo bueno, que hay que leerlo. ahí podemos hacer un paralelismo, que ahí está en 1984 tenemos al Gran Hermano, digamos, y Sí, acá está la claro. Policía de la Memoria, ¿no? Sí, ni hablar. A eso ahora me quería detener en detalle. Luego de mencionar estos 4 libros, que si los impulsa a irlos a buscar, después de leer La Policía de la Memoria, me parece que son libros que hay que leer. No creo en el concepto de lectura obligatoria, la lectura es hedónica, como decía Borges, ya que lo hemos, ya que ha formado parte de este encuentro, viene bien mencionarlo nuevamente. La lectura es hedónica, se lee por placer, no hay lectura obligatoria, pero estos libros son obligatorios. Dicho el Sí. principio general, viene ahora la excepción. ¿Por qué digo 1984? ¿Por qué pensé cuando leí este libro, más allá de La Policía de la Memoria? Lo que sucedía en 1984 es que es un gobierno totalitario con características muy particulares, que lo que hace siempre es cancelar el pasado. La guerra es siempre contra el mismo enemigo. Bueno, tiene características bastante particulares esta lucha con el enemigo y esta forma de pensar la sociedad. Pero fíjate, me quiero detener simplemente en un elemento, para no ponernos a hablar en extenso de 1984. ¿Qué es lo que se hace en 1984? Cada año sale una nueva edición del diccionario, el diccionario oficial, que cada año se renueva. ¿Qué es lo que hace este nuevo diccionario? En lugar de ser cada vez más grande, más gordito, con más palabras, con más conceptos, se retiran palabras. Esto es lo que se hace en 1984. Cada año el diccionario tiene menos palabras. ¿Por qué tiene menos palabras? Porque esto es lo que la idea de la novela, la idea de este gobierno totalitario, es que si no existe la palabra, no existe el concepto. Si no existe la palabra miedo, yo no puedo experimentar el miedo. Si no Exacto. existe la palabra corrupción, yo no sé lo que es la corrupción, porque las palabras se están nombrando al mundo. Wittgenstein decía que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. ¿Sí? Fíjense lo importante que es esto. Muy Podemos bueno. trazar una analogía inmediata y sin mucho esfuerzo, seguro que Bueno, ustedes ya ahí lo por están eso también es haciendo. importante leer, ¿no? Sumar vocabulario, Bueno, palabras. por eso es importante leer y por eso es importante la educación. Mientras más preparados estemos, o mientras más preparados estén nuestros hijos a partir de la escuela, van a poder enfrentar el mundo con algunas armas más y Y ahí van a con el poder tema de defenderse de la un mejor lectura modo. te di el pie para Fahrenheit. Sí, sí, pero déjame compararlo porque quiero marcar cuál es el aporte de Yokogawa. Yokogawa no hace lo mismo que en 1984. Y me parece que esto es lo mágico, Mauro.
porque 1984 ya se contó, y es un libro que forma parte de los tesoros de la humanidad, ¿no? Esto es lo que hice al principio. Entonces, en 1984, el gobierno totalitario borra la palabra de Sí. manera artificial, y a partir de borrar esa palabra va a desaparecer el concepto, ¿sí? Establece una neolengua, llama neolengua este procedimiento, donde te van cercenando de manera arbitraria palabras para que desaparezca el concepto. ¿Qué es lo que sucede en el mundo distópico imaginado por Yoko Gawa? No desaparece primero la palabra, primero desaparece el concepto, Exacto. hace el recorrido inverso. Primero desaparece el perfume, y al desaparecer el perfume, El al olvido. desaparecer el ticket de ferry, al desaparecer el pétalo de la flor, desaparece el concepto de esa flor. En lo que leímos recién, ¿se lo acuerdan? Primero habla de flor, y escuchamos que dice la flor, el pétalo, la rosa, y al párrafo siguiente dice, no me acuerdo qué es esto, ¿sí? Sí, No me para acuerdo llevarlo por qué ahí, es lo que está. para llevarlo como más básico todavía, primero desaparecen las cosas y después el nombre de esas cosas, el olvido, ¿no? Exacto, exacto. Eh, Es una idea bellísima, me parece que es, bueno, las dos ideas son aterradoras. Una, bueno, tiene un es bellísima, una contenido. lectura de ficción es bellísima. Eh, Sí, 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 sí. y después, Sí, bueno, vamos ahora a Fahrenheit. Déjame que diga lo de Fahrenheit. ¿Cuál es el vínculo que yo le veo con Fahrenheit? El vínculo con Fahrenheit es mucho más fino, y no es tan evidente. Lo que sucede con Fahrenheit, sin contar demasiado el argumento, supongo que lo conocen, y si no, dense el gusto, lo digo nuevamente, de leer esta novela. Lo que sucede en Fahrenheit es que por cada bombero, ahí los bomberos, en lugar de apagar incendios, provocan los incendios. Y lo que te cuenta Ray Bradbury a partir de sus personajes es que por cada bombero que se dedica a quemar libros, hay gente que se dedica a salvar libros. El aporte que tiene Ray Bradbury a la literatura, creo yo, dentro de su mirada nostálgica de los largos domingos vacíos, el aporte que le da Ray Bradbury es pensar en una salida esperanzadora. Bradbury siempre es esperanzador. Lo que tiene Fahrenheit es que es una novela esperanzadora. Eso es interesante porque no suele suceder con las distopías. Y lo que te cuenta es que por cada bombero que quema libros, va a haber una persona que se arriesgue a rescatar y esconder ese libro para que permanezca para la memoria de la humanidad. Lo que sucedía en Fahrenheit es que, por ejemplo, se quemaba Romeo y Julieta, entonces al quemarse Shakespeare, desaparecía de la memoria de la humanidad Shakespeare. Al quemarse la Divina Comedia, ya nadie en el futuro iba a saber de Dante. Bueno, no cuento más, así se deslumbran con la historia. ¿Qué sucede en la novela de Yoko Gawa? Por cada policía de la memoria encargado de estas pesquisas y de descubrir y ir encontrando la gente que no podía olvidar, va a haber otra gente como nuestra protagonista que arriesga su vida escondiendo a aquellos que, a diferencia de ella, pueden recordar. O sea, aunque ella no puede recordar, decide esconder y proteger a esta persona que sí puede recordar. Y no es la única, hay toda una red clandestina que se dedica a rescatar a esta persona que sí puede recordar, porque es necesaria la gente que puede recordar. Aunque nosotros no podamos recordar, está bueno dar la vida por aquella persona que sí puede recordar, porque el futuro nuestro también descansa en ellos. bueno, y volviendo a lo que habíamos dicho, termina ocultando a su editor, ¿no? Y ella Claro. misma sigue escribiendo una novela. Bueno, contá un poquito qué libro, si tenés alguno en mente, te disparó de literatura japonesa este libro. Sí, tengo acá uno para recomendar. Primero, cuando hablamos del premio Akutagawa, tengo dos laterales. Mencionaste el premio Akutagawa, que es muy Sí, importante. Déjame decir esto porque también son recomendaciones lectoras. Los escritores japoneses más importantes que podemos leer ahora, desde el año 30 y pico, del año 39 creo, que se instauró el premio Akutagawa, ganaron el premio Akutagawa. Sayaka Murata, con La Dependienta, por ejemplo, ganó el premio Akutagawa, con Binin Ningen. Natsuko Imamura, con La Mujer de la Falda Violeta, también ganó el premio Akutagawa. Estos son los dos que tengo separados, porque eran dos posibilidades de este curso que finalmente, no estoy adelantando demasiado, Mauro, no me retes, pero eran dos posibilidades de las que podríamos haber hablado y finalmente no va a ser así. Así que por eso quería mencionarlo. Tenemos dos ganadores con esta novela concreta que ganaron el premio Akutagawa. Pero vinculado específicamente con esto de la distopía, que es el eje de esta charla, no lo dijimos, pero distopía es pensar un futuro negativo, ¿sí? Es una utopía negativa. exacto. Utopía negativa, eso es una distopía, ¿sí? Es plantear un futuro sombrío. Bueno, pensaba.
Battle Royale, quizás algunos los conozcan, es un libro que no es tan fácil de conseguir, aunque fue editado por una editorial grande y poderosa, pero son esos libros que una vez que salen, que dejan de ser novedad, cuesta que haya una reimpresión. Este libro fue bestseller en Japón, así que es un libro incluso de culto, es un libro muy importante. Después del libro se hizo una película, pueden buscar la película es excelente, tiene un final difícil de comprender, pero si evitamos pensar en el final, es una gran película, y se hizo también un manga muy, muy importante. Pero lo primero que vino fue el libro, este libro de Koujin Takami, que es, como ya les digo, es una distopía. Muy bueno, bueno, para tener en cuenta, hay que ver si lo consiguen, ¿no? Es un libro no tan sencillo para conseguir, pero bueno, está bueno que te haya disparado, ¿no? Alguna distopía, porque por ahí Sí, uno, no se te viene a la mente muchas distopías de literatura japonesa, deben haber por ahí, ¿no? Eh, sí. Lo encuentran, Mauro, el libro. Déjame decir esto, no lo encuentran nuevo, pero por cualquier bueno, bien. red subterránea, Mercado Libre, por lo que sea, lo van a encontrar. Eh, Digo, la alusión o la evocación que sentí a partir de la distopía no es tan sencilla porque es un libro de otras características, es un libro que tiene mucho gore, mucho morbo, hay mucha violencia, mucha sangre. ¿Querés que cuente en pocas líneas el argumento? A ver si consigo Es el libro que seducirlos. disparó los Juegos del Hambre, ¿no? Bueno, sí, sí, en un mundo paralelo, porque no transcurre en el futuro, transcurre en el mismo año en el que vivimos nosotros. Es un libro del año 1999, antes del año 2000. Eh, Hay un programa gubernamental, de nuevo tenemos un sistema totalitario, un gobierno totalitario, donde establece un sistema donde los chicos del colegio de determinado nivel, creo que es tercer año, de tercer grado, tienen que enfrentarse, los chicos de escuelas de todas las prefecturas, de todo Japón, deben enfrentarse en un juego a muerte, donde incluso se les va a proveer de un arma y tienen que intentar sobrevivir durante ese día. Esto que parece, y bueno, y va a ser bastante explícito, vamos a seguir a cada uno de estos Es una serie de personajes. estudiantes de la que tiene que sobrevivir uno solo. Sí, 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 sí. Esto que parece que es bastante sencillo y bastante plano, tiene un trasfondo filosófico bastante profundo, que es también otro elemento de la distopía. Si la distopía no nos sirve para pensar el mundo que vivimos nosotros, bueno, entonces no va a ser una distopía bien creada. ¿Qué elementos tenemos? Bueno, tiro algunos simplemente, podemos pensar que la juventud es un riesgo para la gente grande, este es uno de los elementos. La juventud es un riesgo, entonces hay que demostrarle que los grandes, voy a decir nosotros los grandes, me voy a incluir, Mauro, creo que ya no somos jóvenes. Nosotros los grandes estamos por encima de ustedes y podemos decidir sobre el futuro de ustedes, así que diseñamos este juego donde solamente uno va a morir. También es un plan donde queremos ver cuáles son las herramientas de supervivencia, qué destrezas desarrolla cada uno para poder aprender también nuevas destrezas. Les estamos mostrando también la complejidad y la crueldad que tiene el mundo moderno. Les estamos mostrando la individualidad, ahí cada uno está solo. Fíjate esto qué interesante. El mundo moderno es un mundo de competencia, de competitividad, y es un mundo donde te salvás solo, no te Claro, salvás en grupo. Esto es lo que están planteando los juegos. Bueno, fíjate que dispara un montón de un ideas montón de cosas. dentro de ese escenario donde simplemente hay sangre, tiros. No sé si te quedó algún tema pendiente, creo que tocamos todos los temas que teníamos en No, mente, no, ¿no? no, no, Y estuvo más, muy bien lo que incluso. hablamos. Sí, Eh, hubo muchos temas, Mauro, que se podrían haber tocado porque una novela abre múltiples caminos. Menciono solamente uno más a manera de título para quedarme satisfecho, porque dentro de mi recorrido de lector fue uno que yo destaqué. Vos lo mencionaste, así que sé que también pasaste por ahí, que es el de que la protagonista también es escritora. Eso me gustó mucho, que la protagonista sea escritora. Tenemos un mundo donde están desapareciendo las cosas. Y en ese mundo donde desaparecen las cosas, la protagonista se encarga de crear un mundo nuevo a partir de la palabra. Fíjate qué curioso, en un mundo donde todo desaparece, ella es escritora para crear un mundo nuevo. Y la novela tiene un pliegue más, Yokogawa siempre le da un pliegue más. Esa novela, además, se trata de una mecanógrafa. ¿Y qué es sí. lo que le pasa a esta mecanógrafa? Perdió la palabra, no puede hablar. Y a partir de escribir en sus prácticas de mecanografía, quiere recuperar la palabra. Fíjate todas las resonancias que tiene con la historia Cómo principal de lo que cierra hablaba. todo, es circular y es espectacular, ¿no? Ese cierre. Sí. Bueno, volvemos a mostrar la tapa del libro, ¿no? El libro acá, Yoko Bellísima Ogawa. la tapa, bellísima la edición. Bellísima.
La policía de la memoria, Tusquets, lo consiguen, se consigue fácil. Bueno, antes de decir o dar el título y mostrar el libro del que vamos a hablar en el cuarto encuentro, le pedimos nuevamente a todos los que estén viendo este video que se suscriban al canal de Miguel Sardeña en YouTube y al canal de Entrevidas TV también en YouTube, y también que nos sigan en Instagram, Entrevidas TV y Miguel Sardeña, arroba, ¿no? Siempre. Porque también es importante, ¿no? que nos acompañen de esa manera. Y ahora paso a mostrar, no sé si lo tenés también ahí a mano, el libro para el cuarto encuentro, Territorio de Luz, de Yuko Tsushima. Bueno, la verdad que también un ejemplar hermoso, publicado por Impedimenta, se consigue también en Argentina. Bueno, yo acá tengo la segunda edición, ¿no? Y bueno, la verdad que no vamos a hablar mucho de este libro ahora porque lo dejamos para la próxima, ¿no? No, pero da la posibilidad de discutir otros temas, así que eso es interesante. Vamos a también hablar un poco de la biografía de Yuko Tsushima. Hoy no lo hicimos eso con Yoko Gawa, nos ha quedado corto el tiempo viendo tanto para decir, siendo una autora tan prolífica, con un montón de libros que publicó Funambulista en España, y que ahora parece que Tusquets va a iniciar también un camino propio, ahí en la contratapa anunciado, incluso alguna novedad inminente, como La fórmula preferida del profesor, y seguro que ese es uno de los libros más importantes. Junto con El embarazo de mi hermana, son los dos libros más importantes. Parece que Tusquets va a iniciar también este camino. Pero bueno, con Yuko Tsushima vamos a tratar de hablar de sus parentescos, porque me parece que vienen muy a cuento, y tiene también antepasados ilustres. Así que eso es interesante. Miguel, un placer como siempre, muchísimas gracias, y también muchísimas gracias a la gente que nos viene acompañando, bueno, y espero que les guste también este tercer encuentro y que nos acompañen en el cuarto. Muchísimas gracias, Miguel, un placer siempre. Un placer, Mauro, nos estamos viendo. Chau, chau.